Saludos, amables televidentes, este es Tiempo de Escritorio, ya estamos con ustedes para llevarle otro espacio con informaciones importantes que queremos compartir con ustedes en esta hora. Miren, se ha armado un revuelo grande por aquello del 4%, porque el gobierno intentaba, y digo intentaba porque parece que lo van a dejar sin efecto, quitarle 4.000 millones de pesos a educación del 4%. En la tarde de este miércoles, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, acaba de decir de que eso no está en planes del gobierno y que el gobierno jamás va a tocar el presupuesto de educación. Y recuerda, y de paso recuerda de que fueron ellos, cuando estaban en el PRD, en el viejo PRD, que apoyaron más que nadie el 4% a la educación. Miren, el 4% nunca se ha entregado aquí. Nunca. La única vez, bueno, sí, realmente, la única vez que se entregó el 4% fue en el 2020, completo. Pero los años anteriores, lo que educación recibía era un 3.6, 3.8. Era lo que recibía. El resto de dinero iba a parar a otras cosas. ¿Qué ocurría con eso? Que el PLD no tenía oposición, o sencillamente el PRM, la gente del PRM, no sabía o no sabe hacer oposición, o tenía miedo de hacer oposición. Nunca se denunció eso, pero durante los gobiernos de Danilo Medina nunca se entregó el 4% a la educación. Siempre se entregó un 3.6, un 3.5, un 3.4 y un 3.8, que fue lo máximo. Con Leonel ni se diga, porque Leonel siempre dijo de que el 4% no era necesario para la educación, que con lo que el gobierno le entregaba, con eso bastaba, con eso era suficiente. Eso decía Leonel Fernández. Y yo recuerdo que entre los funcionarios de seguridad, usar, por ejemplo, una corbata del color alusivo, el 4%, era un delito de marca mayor cuando Leonel. Porque ustedes saben, Leonel era una especie de oveja, o una especie de lobo disfrazado de oveja. O sea, él hacía creer que era un tipo democrático, pero no lo era. Porque en esa época usted sacar el color del 4% o ponerse una corbata, diga usted que a mí me pasó varias veces, era una ofensa para los organismos de seguridad en ese entonces. Y Leonel, por ejemplo, no tiene calidad moral para exigir que se cumpla el 4%. Cualquier otro ciudadano tiene, yo diría que hasta César el abusador, tiene calidad moral para exigir que se cumpla el 4%, pero Leonel no tiene calidad moral. Porque se opuso al 4%, siempre se opuso al 4%. Y fue a punta de pistola, como dicen, que aceptó el 4%. Recuerdo que se armó un movimiento aquí en la República Dominicana para obligar al gobierno, que encabezaba desgraciadamente este señor, para obligarlo
a cumplir con el 4% a la educación. Danilo Medina, como dije, tampoco cumplió con el 4%. La única vez que se ha cumplido con el 4% fue en el 2020. Y en el 2021. ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto, el gobierno del presidente Luis Abinader hizo intentos para desviar 4 mil millones de pesos, perdón, me equivoqué, 4 mil millones de pesos para ser destinados al pago de subsidios sociales que vendrían a beneficiar a la gente más necesitada de este país. Pero ocurre que se destapó un movimiento, incluyendo la gente de la FUPU, exigiendo que a la educación no se le quita, no se le debe quitar dinero. Y hoy el ministro Paliza ha dicho que en ningún momento se ha pensado quitarle 4 mil millones de pesos a educación. Pero yo digo una cosa, de 231 mil millones, que es el presupuesto de educación, quitarle 4 mil millones, eso no significa nada. Eso ni va a ser más, ni va a ser menos. Yo no le veo cuál sería o cuál podría ser la diferencia o en qué podría afectar 4 mil millones de pesos a la educación. Naturalmente aquí todo es politiquera y politiquería barata. Y recuerden que aquí, por ejemplo, los principales programas de radio están dirigidos por gente de la oposición, porque el gobierno en eso ha sido lento, en meter su gente a competir de tú a tú en esas emisoras de radio donde ustedes escuchan constantemente los programas de radio. Pero bien, eso a mí no me interesa. Lo que quiero decir es que hoy la oposición sale en defensa del 4%. Todo el mundo sabe que eso es politiquería barata, porque ha sido la oposición quien no ha cumplido nunca con el 4%. Ya dije que Danilo dio un 3.4, un 3.5, un 3.6, lo máximo que llegó fue a un 3.6%. La ejecución presupuestaria más alta en educación durante el gobierno o los gobiernos de Danilo Medina fue un 3.6%. La ejecución presupuestaria en los gobiernos de Leonel Fernández, la más alta en materia de educación, fue un 3.2%. Oigan bien, Danilo Medina 3.6%, Leonel Fernández 3.2%. Pero nadie dijo nada, porque como dije, todo individuo gobernaban sin oposición y hacían lo que le daba la gana. Esa es la realidad. Hacían lo que les daba la gana, no gobernaban pensando en el pueblo. En el caso de Leonel Fernández nunca pensó en el pueblo. Danilo sí, yo puedo decir que sí, que Danilo pensó en alguna ocasión en el pueblo, en los beneficios que debería darle al pueblo, pero Leonel Fernández gobernaba para él y un grupito de su entorno nada más. Por eso tanta gente se enriqueció durante los gobiernos de Leonel. Pero lo cierto es que hoy salen en defensa del 4%. Una defensa que no tiene sentido y que cualquiera que no sabe diría, bueno, ellos tienen razón en salir en defensa de la educación del 4% hoy en día, pero no la tienen, no tienen razón. Déjenle eso a la sociedad que pelee por su 4%, pero ustedes como políticos, como organizaciones políticas que nunca entregaron el 4%, no deben
salir en defensa de ese presupuesto. Hoy, por cierto, escuché unas declaraciones de Melanio Paredes, Melanio Pared, así es, o Melanio Paredes. Bueno, de Melanio, que me llamó mucho la atención. Él incluso le echaba lodo a su gente del partido, a los que fueron ministros de educación, le echaba un cubo de lodo encima. Pero en fin, me llamó poderosamente la atención esa declaración de Melanio Paredes. Me lucía como que por un momento pensé, me confundí, pensé que Melanio estaba en el gobierno. Esa fue la impresión que tuvo, como que las declaraciones de Melanio eran declaraciones de un hombre que estaba en el gobierno. Esa fue la impresión que yo me llevé, y tuve rápidamente como que salir y decir, no, pero espérate, no, él no está en el gobierno. Pero en fin, lo cierto es que yo no le veo sentido que la oposición esté criticando los aprestos del gobierno de quitarle 4,000 millones de pesos, porque Danilo le quitó más de eso, Leonel le quitó más de eso, más de 4,000 millones. Lo que pasa es que nadie se dio cuenta, porque aquí no había oposición, el PRD no estaba en hacer oposición. Recuerden que Miguel Vargas le vendió el partido por centavos a Leonel y al PLD en esa época, entonces por lo tanto no había oposición en ese sentido. Y no había quien lo criticara tampoco, la sociedad estaba como dormida esa vez, y ahora se está criticando esto. Pero eso está perfecto, porque no puede dejarse que el gobierno quiera hacer todo lo que le venga en gana, naturalmente que no. Debe haber un equilibrio entre una cosa y otra. Debe haber un párate ahí, espérate, no toque esto, como ocurrió ahora. Y por eso hoy, en la tarde de este miércoles, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, raudo y veloz, ofreció unas importantes declaraciones en los pasillos del Palacio Nacional, donde daba a conocer de que bajo ningún concepto eso no está en cuestionamientos, eso no está en cuestión, esa fue la palabra que él usó, no está en cuestión el hecho de que se le quiera recortar al presupuesto de educación. Miren, hoy el presidente Luis Abinader estuvo en la Duarte con París, inaugurando la segunda etapa de la Duarte con París. Siempre decía que solo faltaba voluntad política para resolver ese problema que está ahí. Una vez le pregunté al expresidente Medina de que si se contemplaba en su gobierno sacar o acondicionar la Duarte con París, y la respuesta que me dio fue que eso era prácticamente imposible. Pero no creo que fuese así, porque el presidente Luis Abinader acaba de inaugurar en el día de hoy la segunda etapa. Si ustedes pasan ahora por la Duarte con París, debe haber un antes y un después. Por la Duarte con París se da cuenta de que ha sido completamente remozada y que hoy lo que era un aspecto sombrío, temeroso, tenebroso y temeroso, hoy toda esa área ahí brilla con mucho esplendor y parece que estamos en una de las urbes más modernas del mundo. La segunda etapa
costó 202 millones de pesos. Una vez conversaba con David Collado cuando él era alcalde y me dijo que eso estaba en carpeta. Y me dijo que el ayuntamiento quería llevar a cabo esa remodelación, pero que no tenía los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Y que solo en un gobierno del PRM se podría llevar a cabo esa remodelación. Y así ha sido. Llegó Luis Abinader al poder y realizó este sueño que viene desde cuando David Collado y que le dio continuidad Carolina Mejía, también del PRM. Y hoy ese sueño ha sido realidad. Los buhoneros que están ahí, que antes estaban tirados en el suelo, sus mercancías tiradas en el suelo, hoy están en espacios amplios y cómodos, y usted tiene la impresión de como que está en un, ¿cómo se llama? Como en un sitio exclusivo para buhoneros. Yo fui a Shanghái a un centro de buhoneros muy moderno, que después supe que de ese centro fue que José Francisco Peña Gómez tomó la idea para construir aquí un centro similar para buhoneros. Lo comenzó a construir, creo que ahí cerca de la Duarte con París, pero no lo pudo terminar. En ese centro que yo asistí, que yo estuve ahí, que incluso compré algunas cosas en Shanghái, China, cada buhonero tiene un espacio, podríamos decir como de 50 metros cuadrados, qué sé yo, tal vez más metros cuadrados, y ahí tienen una especie de tienda. Hay otros que están en los pasillos, en el medio de los pasillos, como aquí en esas grandes plazas. Y es algo muy moderno. Peña Gómez quiso hacer algo similar, pero no lo pudo hacer. Hoy, Luis Abinader hace algo similar, pero no dentro de un local, sino afuera, en la calle. No es que, con esto no estoy diciendo que a los buhoneros se les mojará su mercancía cuando llueva. No. Todo está muy bien hecho y espacio suficiente para guarecerse de la lluvia, para taparse de la lluvia, para esconderse de la lluvia, en caso de que comience a llover. Pero lo que está ocurriendo ahí, la transformación de la Duarte con París, nos da a nosotros la impresión de que estamos en una urbe muy moderna y que esos buhoneros que estaban ahí antes bajo ninguna condición, hoy han dado un salto de avance y de progreso. Yo no sé si estos buhoneros tendrán que pagar algo, naturalmente que sí, yo supongo que sí, tendrán que pagar algún impuesto, no sé si tendrán que pagar el local, no sé, pero lo más lógico es que sí, que eso ocurra, porque, por ejemplo, en Shanghái, en ese local tan inmenso que hay en Shanghái, donde se aglutinan más de 5.000, 10.000 buhoneros, cada quien paga un impuesto a la municipalidad de Shanghái. Y yo creo que los buhoneros de la Duarte con París también tienen que pagar un impuesto a la municipalidad de Santo Domingo, a la alcaldía de Santo Domingo. Aquí se ha dejado de pagar impuestos porque yo soy un padre de familia. Aquí todos somos padres de familia, pero hay que pagar los impuestos, naturalmente que sí. Y lo que se acaba de hacer ahí en la Duarte con París,
algo muy moderno y muy útil para los buhoneros, yo creo que sí, que ellos tienen que pagar algo de impuesto para que el gobierno pueda seguir construyendo obras similares. De lo contrario, no podrá hacerlo. Enhorabuena y felicitamos al gobierno del presidente Luis Abinader y a la alcaldía del Distrito Nacional por esta iniciativa de convertir a la Duarte con París en una verdadera tienda moderna, una tienda al aire libre moderna, muy moderna. Ojalá ustedes caminen por ahí. Yo caminé por ahí hace alrededor de 2 meses y pude ver la primera etapa, la organización que hay. Ya lo había hecho anteriormente, cuando fue inaugurada la primera etapa, naturalmente que sí, pero ahora con esta segunda etapa, esto le va a dar un cambio inmenso. Y yo sé que con esta nueva iniciativa del gobierno dominicano, los buhoneros van a tener más ganancias porque van a ir más gente ahí a comprar. Porque antes usted no podía comprar ahí, porque todo estaba tirado en el suelo, ahora no. Ahora usted tendrá espacio para comprarle a los buhoneros de ahí, de la Duarte con París. Enhorabuena. Miren, un pastor evangélico fue enviado a prisión en el día de hoy, a 3 meses de prisión coercitiva en la cárcel de Najayo, acusado de violar a una niña de 12 años. El pastor se llama José Luis Santana Vidal. José Luis Santana Vidal. Y fue enviado a prisión acusado de violar una niña de 12 años. La violación se produjo el año pasado. El pastor fue hecho preso y hoy fue condenado a 3 meses de prisión en la cárcel de Najayo. Vi en algunos comentarios de que al pastor le metieron poco, 3 meses no es nada, 3 meses se cumplen de una vez, no es, señores, aprendan a leer. 3 meses de prisión preventiva. Después, más adelante, habrá un juicio de fondo donde el pastor podría ser condenado a 10, 15, 20 años de prisión. Pero eso se llama prisión preventiva. Aprendan a leer. Prisión preventiva. Fue enviado a Najayo a cumplirla. José Luis Santana Vidal, pastor evangélico acusado de violar a una niña de 12 años. Aumentan los casos de la viruela del mono. Ya aquí en la República Dominicana suman 12 los casos. Hay otro que no se ha confirmado todavía. ¿Qué quiero yo decir con esto? Bueno, vamos a cuidarnos, vamos a evitar contagiarnos, vamos a guardar los protocolos necesarios. Salud pública, ¿qué debe hacer? Bueno, publicar en espacio pagado y una campaña constante a través de la prensa escrita, radial y televisada, las medidas que se deben tomar para evitar el contagio y la propagación de la viruela del mono. Que dicho sea de paso, eso es curable, más fácil que el COVID. ¿A quién no le ha dado viruela en este país? A todo el mundo. Y eso se cura fácil. Pero lo importante es que evitemos el contagio, que evitemos la propagación de esta enfermedad. Eso sería lo más importante y lo más ideal. Evitar la propagación, evitar el contagio de la viruela del mono. Eso sería lo ideal. Hay un caso que falta por confirmar, ya suman 12, dice la prensa de esta tarde, que suman 12 los casos confirmados de la viruela del mono.
12 casos de la viruela del mono. Y naturalmente el COVID sigue bajando. Eso es bueno, eso es una noticia buena, que el COVID sigue bajando. Yo aspiro que este año o el año que viene, en alguna oportunidad, en algún punto de la vida, se emita un boletín que diga 0 casos. Yo lo aspiro. Miren, el petróleo de Texas bajó a 81.94 el barril. Continúa bajando, está en baja el petróleo. El petróleo de Texas. Yo albergo la esperanza de que la próxima semana, y si no en esta, en la otra, el petróleo, los combustibles comiencen a bajar aquí en la República Dominicana. Una vez bajen los combustibles, vamos a sentir menos presión, vamos a estar menos presionados. Porque en la medida en que baja el combustible, van a ir bajando los precios de los artículos de primera necesidad, por lo menos los que se consumen aquí. Recuerden que el campo se usa gasoil y para mover los productos del campo a la ciudad se usa gasoil también, combustible se usa. Entonces lo importante es que los combustibles bajen para bajar la presión que existe en la sociedad dominicana. Que ayer el Banco Central dijo que la inflación anual, la inflación bajó 5.4%, creo que fue, no recuerdo, 24%, de enero a la fecha. Bueno, sí, es verdad y una buena noticia. Y que solamente en agosto bajó 0.21%, una excelente noticia. Y que algunos productos de los artículos de primera necesidad han experimentado baja, excelente noticia. Pero lo importante es que la gente sienta que han bajado los productos de los artículos de primera necesidad. Que ha bajado el ñame, la yuca, la batata, todo eso. Que baje de precio. Y si bajan los combustibles, lo más probable es que bajen los precios de esos artículos de primera necesidad. Entonces, esperamos que ahora, en esta semana, bajen. Amables televidentes, llegamos al final del programa Escritorio. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Les recordamos que este espacio puede ser sintonizado a las 10 de esta noche y a las 8 de la mañana de este jueves. A las 12 del mediodía lo pueden sintonizar por el hermano canal Telecanal 28 de Éxito Visión y Telecable Dominicano. Gracias a los que nos siguieron por nuestra página web www.gdm.do, a los que nos siguieron por Facebook Like y YouTube, nuestras redes sociales, y gracias a los que están ahí en sus casas. Pero sobre todo, agradecemos de todo corazón al Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad y el privilegio de estar aquí cada día con ustedes. Hasta la próxima, amables televidentes.